Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a ver un caso de combustión de metano, es decir, vamos a implicar reacciones químicas y por lo tanto un sistema multicomponente y lo vamos a resolver desde dos métodos. Por un lado, un cálculo más manual, más tradicional, que requiere realizar tanto el balance de masa como el balance de energía de la reacción química y eh, con toda el álgebra que conlleva esa solución, y lo vamos a comparar contra la solución que nos puede proveer nuestro simulador de procesos Coco Simulator. El ejemplo nos dice: se quema metano a 1 mol por segundo a 25 grados centígrados y una atmósfera con 20% de exceso de aire seco a 25 grados centígrados. Los gases de combustión dejan el horno a 1000 grados centígrados. Asuma comportamiento de gas ideal. Y las consignas nos preguntan: ¿cuánto calor se pierde en el horno si la reacción se completa en un 100%? ¿Cuánto calor se pierde en el horno si la reacción se completa en un 90%? Estos porcentajes se refieren a conversión de metano. Y por último, ¿cuál es la temperatura de salida del reactor si opera en forma diabática? Bien, aquí tenemos un esquema de cómo sería nuestro sistema. Por un lado va a entrar metano, luego va a entrar aire en 20% de exceso, y van a salir a 1000 grados centígrados. Entonces, ¿cuánto calor se pierde en el horno si la reacción se completa en un 100%? Para resolver esto, vamos a requerir nuestro conocido balance de energía. Acá tenemos el balance de energía completo, pero lo vamos a simplificar para nuestro caso en particular. Vamos a despreciar los términos dinámicos, ya que vamos a asumir que nuestro reactor opera en estado estacionario. Vamos a despreciar los términos de energía cinética y potencial. Y el reactor tampoco va a tener un trabajo de eje involucrado. Por lo tanto, vamos a llegar a una expresión más simple en la cual eh, el caudal por la entalpía de entrada y de salida va a estar directamente relacionado con el calor involucrado en la reacción. Si reemplazamos las entalpías en kilogramo por kilogramo con entalpías dadas por mol, vamos a llegar a una expresión similar. Eh, Asumiendo un mezclado ideal, vamos a tener que cada corriente de entrada y salida, serían las corrientes J, van a tener una serie de compuestos I y las entalpías asociadas a esos compuestos. Esto es bastante común cuando tenemos reacciones químicas, para poder considerar fácilmente la estequiometría de la reacción. Entonces, antes de poder resolver el balance de energía, vamos a requerir resolver el balance de masa y conocer cuál es la cantidad de cada especie, tanto en la corriente de entrada como en la corriente de salida. Para eso vamos a expresar el balance de moles de cada compuesto de esta forma. Los moles de salida de cada compuesto van a ser iguales a los moles de entrada, más su coeficiente estequiométrico en la reacción, por el grado de avance de la reacción, ¿sí? Recordemos que los coeficientes estequiométricos son positivos para los productos, negativos para los reactivos. Bien, para el caso particular del metano, este, este balance anterior es equivalente a decir moles de entrada de metano por 1 menos la conversión fraccional de metano entre 0 y 1. Y por lo tanto, vamos a tener que el grado de avance de la reacción, una reacción única, va a ser el número de moles de metano por la conversión fraccional de metano. Así, cualquiera de los balances de los compuestos los podemos expresar en función de la conversión de metano, dejando de lado el grado de avance de la reacción. Bien, ¿cómo es la reacción? Es una combustión completa de metano, en la cual un mol
se combina con 2 moles de oxígeno para producir 1 mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. Entonces, ¿cómo van a ser nuestros balances? Si sabemos que entran 1 mol por segundo de metano, van a entrar estequiométricamente serían 2 moles de oxígeno, pero como tenemos un 20% de exceso, va a ser 2 por 1 más un 20%, es decir, 0,2. Conseguimos 2,4 moles de entrada de oxígeno y vamos a asumir que no entran ni dióxido de carbono ni agua y que el resto del aire está compuesto únicamente por nitrógeno en relación de aire 79 a 21 con oxígeno y por lo tanto vamos a tener 9,03 moles por segundo de nitrógeno a la entrada. Luego vemos cuál es la diferencia que se produce dentro del reactor. Si tenemos combustión total, vamos a tener -1 para el metano, -2 para el oxígeno según la estequiometría, 1 de dióxido y 2 de agua, y el nitrógeno va a participar como un inerte sin consumirse ni producirse. Y por lo tanto los moles de salidas van a ser nulos para el metano, 0,4 para el oxígeno, 1 para el dióxido, 2 para el agua, y los mismos iniciales, 9,03 para el nitrógeno. Bien, con los balances de masa resueltos podemos volver a nuestro balance de energía, ¿sí? Ya sabemos los moles de cada especie, requerimos conocer las entalpías de cada especie para poder hallar el calor que nos pregunta la consigna. Para conocer ese calor, vamos a tener que hacer el balance entálpico entre los reactivos que ingresan a 25 grados y los productos que salen a 1000 grados centígrados. ¿Sí? Y si sabemos que ese calor está dado por el delta H total, que está dado por esta sumatoria entre las corrientes y los moles de cada especie multiplicados por las entalpías de cada uno. Como sabemos que la entalpía es una función de estado, podemos utilizar otro camino más conveniente para hacer este mismo cálculo, para llegar a este mismo delta H total. Y eso lo vamos a hacer a través del delta H a 25 grados entre reactivos y productos, para poder utilizar las entalpías de formación de reactivos y productos. Y una vez que tenemos los productos a 25 grados, vamos a calcular el calentamiento desde esa temperatura hasta los 1000 grados centígrados. Este delta H total tiene que ser equivalente a la suma de estos dos delta H parciales o de caminos alternativos. Entonces, ¿cómo calculamos el delta H a 25 grados? Bien, va a estar dado por la entalpía final de esta trayectoria menos la entalpía inicial de esta trayectoria. Recordamos los moles finales, va a estar dado según esta expresión, como habíamos obtenido antes. Entonces, la podemos reemplazar aquí. Nos va a quedar por la entalpía final menos moles iniciales por entalpía inicial. Podemos reagrupar los términos para conseguir moles iniciales por el delta de entalpía, más este otro término asociado a la generación de reactivos y, de productos. La entalpía de cada estado, o inicial o final, la vamos a calcular, asumiendo que todo está en fase gas, como una entalpía de referencia más el Cp medio entálpico entre la temperatura inicial y final de los gases, asumiendo comportamiento de gas ideal, por el delta T entre la temperatura del estado que queremos calcular menos la temperatura de referencia. Si usamos como entalpía de referencia de cada compuesto la entalpía de formación y como temperatura de referencia la temperatura a la cual está calculada la entalpía de formación, que es 298 Kelvin, entonces tenemos esta expresión. Y si consideramos que tanto la entrada como la salida, digamos, de esta etapa a 25 grados, efectivamente va a estar a 25 grados constante, que son 298 Kelvin, entonces el segundo término se anula y la entalpía es igual a la entalpía de formación de cada compuesto. Entonces,
Fíjense que si la entalpía inicial y final de esta fracción del proceso son iguales, este término se anula y nos quedamos solo con el segundo. A su vez, los moles de metano iniciales y la conversión de metano en principio son constantes, pueden salir de la sumatoria, y nos queda la sumatoria de los coeficientes estequiométricos por la entalpía final, que es la entalpía de formación, y ese término es la entalpía de reacción de la combustión a 298 Kelvin. Así que aquí tenemos el resultado, cuál es el delta H del proceso a 25 grados. ¿Sí? Lo tenemos ahí. Ahora veamos, una vez que todos los productos están a 25 grados, cómo calcular el calentamiento hasta 1000 grados. De nuevo, planteamos entalpía final de este proceso menos entalpía inicial de este mismo proceso. Recordamos los moles finales. Vamos a decir que los moles iniciales acá en este proceso son iguales a los moles finales porque solo se trata del calentamiento entre 25 y 1000 grados de todos los productos de reacción, por lo tanto ya no va a haber reacción en este proceso. Y por lo tanto podemos sacar un factor común de moles finales por delta de entalpía en este proceso de calentamiento. Recordamos nuevamente cómo calculábamos la entalpía de referencia y la temperatura de referencia para poder hallar la entalpía en cada estado. Fíjense que la reemplazamos en la entalpía final y la entalpía inicial de este proceso. Y tenemos aquí temperatura inicial, temperatura final. Si reacomodamos los términos, podemos cancelar estos 298 y llegamos a esta condición de moles finales por el Cp medio entálpico entre la temperatura inicial y temperatura final por el delta T. Y este va a ser nuestro cálculo de entalpía para este proceso. ¿Sí? Así que nos queda ahí también. Dijimos, la sumatoria de estos dos va a estar igualándose al delta de entalpía total y por lo tanto al calor de reacción, como lo vemos ahí. El Cp medio entálpico va a estar dado por esta expresión. Necesitamos los parámetros A, B, C y D para cada compuesto. La temperatura medio algebraica va a ser el promedio, en este caso promedio algebraico, entre la temperatura inicial y final, en grados Kelvin, importante, todas estas temperaturas van en grados Kelvin. Y aquí tenemos los términos A, B, C y D y los delta H de formación para cada uno de los compuestos involucrados. ¿Sí? Estos están sacados del libro de Smith y Van Ness. Puede ser que en distinta bibliografía consigan parámetros que difieren levemente, pero en esencia deberían dar resultados muy similares. Entonces, el delta H de reacción a 298 nos da estos menos 802.625 Joule por mol. Vemos que el resultado negativo indica que la reacción es exotérmica, por lo tanto va a estar liberando calor, como en general sucede con las combustiones. Y los Cp medio entálpicos para cada compuesto van a estar dados por estos valores que mostramos acá, en base a esta expresión y a los parámetros que mostraba anteriormente. Los moles finales son los que habíamos obtenido de los balances de moles de cada compuesto también. Y por lo tanto, podemos reemplazar todos los valores que tenemos y hallar un calor liberado, en este caso, de menos 391.1 kW. Y ese es el resultado de nuestra primera consigna. Para el segundo caso, es muy similar. Vamos a tener un 90% de conversión. El delta H de reacción a 298 va a ser el mismo, pero ahora los moles de metano convertidos van a ser menores y por lo tanto vamos a tener metano entre los moles de salida y este valor va a ser más chico, va a bajar de 1 a 0.9, entonces nos van a cambiar un poco los resultados. Rápidamente, haciendo los balances molares, cambian a estos otros valores
pueden comprobarlo a partir de las ecuaciones que presentamos anteriormente. Y podemos calcular de todas maneras los valores de calor liberado. Ahora bajaron a 310,9 kilowatts. ¿Sí? Pero el procedimiento de cálculo es prácticamente igual que el anterior. Última consigna. ¿Cuál es la temperatura de salida si el reactor opera en forma adiabática? Ahora vemos que tenemos la misma ecuación que antes. El tramo de delta H asociado a 298 Kelvin y el tramo asociado al calentamiento de los productos hasta 1000 grados centígrados. Pero vemos que esto es igual al delta H total, pero es igual a cero porque el calor es nulo por ser un reactor adiabático. Si despejamos de aquí la temperatura final para poder hallar cuál es la temperatura de salida, aquí estoy asumiendo que la conversión de metano es total, al igual que en el inciso A, y nos queda esta expresión de la cual podríamos hallar la temperatura final, excepto que tenemos el inconveniente de que el Cp medio entálpico es función de la temperatura final. Y por lo tanto, con esta expresión despejada, lo único que podemos hacer es realizar un cálculo iterativo. Asumimos una temperatura final, por ejemplo, 1000 grados centígrados, 1200, lo que fuese, y vamos a hacer un cálculo iterativo a partir de esta fórmula que es convergente y nos va a dar cuál es la temperatura final, ¿sí? Yo aquí empecé desde los 1500 Kelvin, que son algo de 1227 grados centígrados, y fui realizando con esto la temperatura media algebraica, con eso calculé los CP medios entálpicos, y a partir de los CP la temperatura inicial siempre se mantiene en 298, y vemos que en 4 o 5 iteraciones convergemos en un valor de 2066 grados Kelvin de salida, que se corresponde con 1793 grados centígrados, mucho más alto que los 1000 grados de los incisos anteriores, debido a que ahora el reactor es adiabático, no pierde calor y por lo tanto la corriente de salida puede alcanzar mayores temperaturas. Y ese es el último resultado de este ejercicio. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer todos estos cálculos? Bastante tediosos, resolver balances de masa, balance de energía en dos tramos en este caso. eh, Todo esto, ¿cómo lo podemos resolver utilizando el simulador de procesos? Las mismas consignas, vamos a implementarlas y ver cómo nos dan estos resultados. Para eso vamos a ir al simulador de procesos. Yo lo tengo aquí, mismo que hemos usado en otros ejercicios. Y por empezar, tenemos que empezar seteando cuáles van a ser todos los compuestos que van a estar involucrados y cuáles van a ser las reacciones que van a estar involucradas, ¿sí? Eso que no habíamos hecho en ejemplos anteriores. Siempre habíamos trabajado en compuesto puro y sin reacción química. Entonces, voy a ir a Settings, voy a agregar un paquete de propiedades. Sabemos que el sistema se comporta de acuerdo a la ley de gases ideales, así que vamos a seleccionar un nuevo paquete, vamos a agregar los compuestos, metano, oxígeno, nitrógeno, que también va a estar dando vueltas, dióxido de carbono y agua. Bien, esos son los compuestos involucrados en nuestro sistema. Vamos a elegir un modelo que después nos sirva para modificar y utilizar gases ideales. Yo voy a elegir, por ejemplo, Penn-Robinson, que es todas las ecuaciones tipo cúbicas del estado, que son modificaciones de la ley de gases ideales, así que va a ser fácil de modificar. Voy a elegir Penn-Robinson, voy a ponerle un nombre al paquete, paquete para reacción, y voy a configurar sus propiedades para que las entalpías las calcule a partir del modelo de gas ideal en el vapor, ya que tenemos solo vapor. Todo lo otro, en principio, lo podemos dejar igual.
no nos va a afectar demasiado porque básicamente lo que necesitamos es hacer un cálculo entálpico, así que con modificar esto para este ejemplo va a estar bien. Le damos OK, lo asignamos el paquete a nuestro sistema, pero este solo es un paquete de propiedades termodinámicas, pero no de reacción. Para poder cargar las reacciones, vamos a la segunda pestaña y tenemos que también crear un nuevo paquete específico para reacciones. Para eso vamos a usar este primero, que se llama Cape Open Reaction Number, si no me equivoco. Eh, es el que asociamos a Coco Simulator. Le damos seleccionar, vamos a crear un nuevo paquete ahí, y lo vamos a editar. Le vamos a llamar combustión, por ejemplo. Y vamos a elegir los compuestos que van a estar involucrados en la reacción, ¿sí? Que podrían no ser los mismos que todos los que esté simulando en mi flowsheet. Entonces, si elijo desde la base de datos, tengo que volver a cargar uno por uno todos los compuestos que van a estar involucrados. Pero también puedo elegir a partir de mi plantilla default, y eso me va a cargar los compuestos que yo ya había elegido para mi modelo termodinámico. Entonces, voy a seleccionar los involucrados en la reacción, no voy a poner el nitrógeno, y voy a dar OK. Bien, esto por un lado, y vamos a la pestaña reacciones. Vamos a crear una reacción que se llame combustión de metano. Yo podría tener varias reacciones en serie y en paralelo. Si por ejemplo fuese una mezcla metano-etano, que los dos se quemen, cada uno tenga su reacción en paralelo, podría ser el caso. En este caso tenemos una única reacción y vamos a decirle cuáles son los coeficientes estequiométricos: -1, -2 para el oxígeno, 1 para el dióxido de carbono, 2 para el agua. Y vamos a decirle que la reacción sucede en fase vapor. Bien, con esto tenemos definida nuestra reacción. Cerramos, cerramos. Ya estamos listos para poder hacer el cálculo de nuestro sistema. Vamos a cargar una corriente, 1, que va a ser la de entrada. La vamos a asignar en atmósferas y grados centígrados. Una atmósfera, 25 grados centígrados. Si no sabemos las fracciones molares de cada uno de los compuestos, porque no las hemos calculado, podemos utilizar los flujos molares de cada compuesto y automáticamente se van a calcular las fracciones. Así que vamos a ir a nuestra plantilla de antes y vemos que eran 1 mol de metano, 2,4 de oxígeno, 9,03 de nitrógeno y nulos para dióxido de carbono y agua. Y eso es lo que voy a cargar acá: 1 mol de metano, 2,4 de oxígeno, 9,03 de nitrógeno y 0 para los demás. Y vemos que automáticamente se calcularon las fracciones. Podemos leer acá que esto va a ser solo vapor. Vemos la composición coincide y tenemos las propiedades globales de nuestro sistema. Bien. Es importante destacar acá que vamos a tener dos valores diferentes de entalpía de la corriente, que hasta este momento no habíamos prestado atención porque no habíamos trabajado con reacciones químicas. Por un lado vemos que tenemos una línea que se llama entalpía, que tiene un valor de 0 joule por mol. Por otro lado, otra línea que se llama entalpía F, que tiene un valor negativo ahí de joule por mol. Y eso se debe a que cada una de estas líneas utilizan distintos valores de referencia. Si vemos lo que habíamos nombrado antes, podríamos decir que la entalpía era la entalpía de formación más el Cp por la temperatura menos la temperatura de referencia. Esta entalpía que nombramos acá sería la que el programa llama entalpía F.
que pone como referencia que a 298 Kelvin y una atmósfera, la entalpía es igual a la entalpía de formación. La otra, la que el programa llama entalpía solamente, dice que a 298 Kelvin y una atmósfera, la entalpía de referencia vale cero. ¿Sí? Por eso tenemos estas dos relaciones. ¿En qué se diferencia eso? Bueno, a que cuando cargamos el modelo del reactor, nos va a preguntar cuál modelo de entalpía queremos usar. Para eso vamos a ir a seleccionar una operación unitaria, vamos a reactores y tenemos 5 tipos de reactores distintos. El primero es un reactor tanque agitado, el último es un reactor de lecho fijo, son reactores con modelos más rigurosos de la reacción que utilizan parámetros cinéticos, no los vamos a utilizar en nuestro curso de termodinámica. El segundo es un reactor que asume que la reacción llega al equilibrio químico, y el cuarto también, eh, con la diferencia, con algunas diferencias que vamos a ver más adelante en el curso, no me viene el caso ahora tampoco. El que vamos a usar nosotros es el tercero, el del medio, que es reactor a conversión fija. ¿Sí? Como es nuestro caso, sabemos la conversión y eso es lo que vamos a usar de parámetro. Lo seleccionamos, lo agregamos a nuestro flowsheet y nos va a preguntar si el paquete de reacciones combustión que habíamos creado lo queremos asignar a este reactor. Le decimos que sí, bien, y unimos nuestra corriente de entrada, creamos una corriente de salida para el reactor y ahora vamos a especificar las condiciones. Como siempre vamos a Edit y vamos a especificar, por un lado, si el reactor es isotérmico. En realidad lo que estamos indicando acá, cuál es la temperatura, que nosotros sabemos cuál es la temperatura de salida del reactor. Por otro lado, podríamos especificar cuál es el flujo de calor en el reactor y que el modelo calcule la temperatura de salida. ¿Sí? Si especificamos temperatura, el modelo calcula cuál es el calor asociado para ese salto térmico. Bueno, también podemos calcular una caída de presión si es que hubiese. Vamos a ir a reacciones. Vamos a agregar una reacción para este reactor. Y en este caso tenemos una única, que es la de combustión de metano, que ya habíamos creado. Podemos especificar conversión o grado de avance. Nosotros vamos a especificar conversión. La conversión es fraccional, así que le vamos a decir 1. ¿Y conversión de qué compuesto? Bueno, de metano. Ok. Entonces, ahí especificamos la reacción, la conversión de la reacción, de qué compuesto es esa conversión, y la temperatura de salida, y que use la entalpía basada en la entalpía de formación como estado de referencia. Hay otro caso en el que podríamos haber usado la entalpía sola, la que no usa la entalpía de referencia como estado, la entalpía de formación como estado de referencia, perdón, y que le agregamos nosotros un dato de calor de reacción. ¿Sí? Si nosotros ya sabemos cuál es el calor de reacción estándar de esa reacción, bueno, lo podemos agregar ahí. Pero es mucho más cómodo usar el modelo de entalpía de formación que ya incluye la entalpía de formación como estado de referencia. Y nada más. La fase de reacción ya se la indicamos cuando diseñamos el paquete, así que está todo bien ahí. La temperatura la debemos especificar. Vamos a decirle 1000 grados centígrados. Ahí está. Y el calor, como está en gris, es de las cosas que no podemos variar porque elegimos variar la temperatura, por lo tanto el calor lo va a calcular. Muy bien. Le damos a resolver y vemos que están en verde las corrientes de entrada y salida. Y el reactor está en verde pero rellenado de amarillo. Por lo tanto hay
algún inconveniente, podemos ver acá el warning. Bien. Hay un inconveniente con respecto a la posibilidad de que haya un equilibrio de fase, pero no quiere decir que no haya resuelto. Vemos, nos dice flow sheet is solved, por lo tanto, la reacción sucedió bien. Y si le damos doble clic acá, encontramos un valor de calor, vamos a ponerlo en kilowatt, de 389,6 kilowatt de calor liberado por el reactor. Vemos que es liberado porque tiene un signo negativo. Y para dejarlos tranquilos, ese warning que se produce aquí es porque en las propiedades globales de la corriente de salida no nos puede calcular cuál sería un punto de una presión a la cual podríamos tener un equilibrio de fase. Pero eso también puede estar asociado a que nosotros estamos eligiendo el modelo de gas ideal y por lo tanto no nos vamos a meter con posibilidades de condensación. Pero sí, vemos que resolvió bien. La condición de salida es 1 atmósfera y 1000 grados. Tenemos los flujos de cada compuesto, al igual que los que habíamos obtenido con el cálculo manual, pero vemos que rápidamente podemos calcular cuál es el calor sin la necesidad de resolver a mano los balances de masa y de energía eh, de cada compuesto y del sistema global. Si el valor varía levemente con respecto al que habíamos hallado anteriormente, puede deberse a, eh, a que los CP, las capacidades caloríficas de cada compuesto, bueno, nosotros habíamos usado las obtenidas por el libro de Smith y Van Ness, quizás aquí pueden variar un poco esos valores, pero en esencia es el mismo cálculo. Para el inciso B, que teníamos el cambio de conversión, simplemente rápidamente vamos a la pestaña de reacciones, editamos esta reacción que habíamos cargado antes y cambiamos 1 por 0,9 y volvemos a simular y el reactor va a cambiar de 389 kilowatt a 309 kilowatt, ¿sí? Similar a los valores que habíamos obtenido antes. Tan simple como eso, nos evitamos de rehacer todos los balances de masa y energía nuevamente. Y el último inciso, que nos decía, bueno, ¿cuál es la temperatura de salida si el reactor es adiabático? Para eso debemos cambiar el modo de cálculo de nuestro reactor. Vamos a cambiar el modo isotérmico por modo de calor asignado. Y ese calor asignado va a ser nulo, ya que es el reactor adiabático. Aceptamos aquí, decimos que el calor es 0, ahora la temperatura está en gris y por lo tanto es un valor que va a calcular el programa. Me quedó cambiada, antes habíamos utilizado que la conversión era total, ahora me quedó cambiado acá a 0,9, voy a volver a 1, simulamos nuevamente y la temperatura es de 1801 grados centígrados. Bien, vimos rápidamente cómo utilizar Coco Simulator para hacer los mismos cálculos que a mano nos requieren bastantes cálculos, no difíciles, pero extensos. Así que eso es todo por este ejemplo y bueno, hasta la próxima.